Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Esto es 30 minutos. Hay situaciones que necesariamente nos rebasan como seres humanos. Tal es el caso de cuando oímos la palabra, el término intervención quirúrgica, o más coloquialmente, una operación. Nos pone nerviosos, sea cual sea el caso, si es una intervención quirúrgica programada, si es de emergencia. De cualquier manera, nos ponen los pelos de punta. Hoy platicaremos de ese tema aquí en 30 minutos. Acompáñenme. Oiga, qué bueno que decidió acompañarnos aquí en el programa 30 minutos. Hoy creo que tengo un tema que puede causar incluso escozor, incertidumbre, que es el tema de las intervenciones quirúrgicas, en términos coloquiales, como ya decía al principio, operaciones. Para ello tengo el gusto de recibir aquí en el programa y darle la bienvenida al doctor Ángel Alberto Casillas Cruz. Él es cirujano y gastroenterólogo y amigo de Radio Televisión de Veracruz desde hace muchos años. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por venir, Alberto. Fíjate que me gustaría mucho, primeramente, que nos hablaras de los tipos de intervenciones quirúrgicas que hay. Sí, mira, hay una gran variedad de tipos de cirugía, todo dependiendo de cuál sea el parámetro que nosotros tomamos. Ajá. Pueden ser cirugías selectivas, pueden ser cirugías de urgencias absolutas, ¿no? ¿Qué es esto? Una cirugía de urgencia absoluta es aquella que si no la realizas el paciente se va a morir, ¿no? Por ejemplo, un accidentado que no puede respirar, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una traqueostomía de urgencia, no hay de otra. Hay que agarrar al paciente, abrirlo donde estés Ahí y tienes que resolver el problema. Ni siquiera se pide la autorización de nadie. Se supone que la debemos de pedir, pero es una pérdida de tiempo. Entonces, O sea, si la no gran mayoría de las veces, si estás en el lugar del accidente, no la pides. Si estás en el hospital, tratas de hacerlo lo más rápido posible y ya será cuestión de las autoridades del hospital que busquen la autorización. Pero primero hay que salvar la vida del paciente. Esta es selectiva. No, esa es urgencia absoluta. Urgencia absoluta, o sea, no hay más que operar. Si no hay que hacerlo. Si no hay que hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles son? Generalmente son obstrucciones de las vías aéreas. Antes decían, está sangrando, es una urgencia absoluta. Puede ser hasta cierto punto relativa, porque puedes estar administrando sangre. Ajá. Sin embargo, si es algo de la vía aérea y no intervenimos inmediatamente, ese paciente se muere. O sea, ponme un caso. Pues un golpe, una lesión de la tráquea. Ok, no puede respirar. No puede respirar y nosotros tenemos que intubarlo, ¿no? Tenemos que intervenir haciendo una traqueostomía, una obstrucción, por ejemplo. A veces las obstrucciones, bueno, ceden con las maniobras que vemos, pero cuando no, ni modo, hay que abrir. Muy bien. Esta, digo, no tiene mucho para dónde hacerse. No tienes para dónde hacerse. Si no lo haces, se muere. Muy bien. Ahí tenemos ya un nicho. ¿Cuál seguiría? Hay otras urgencias, que son las urgencias que nosotros llamamos relativas. Sí. Las urgencias relativas también puede ser, incluso el sangrado puede ser una urgencia absoluta, ¿no? Pero hay urgencias relativas, por ejemplo, cuando ustedes van al hospital y entonces le dicen, tú tienes apendicitis. Esa es una urgencia relativa. Hay que operarte, porque si no te operamos, entonces, lo más seguro es que vas a morir. Ajá. Sí, se te va a complicar. Exacto, se va a complicar, vas a empezar a perder líquidos, te vas a infectar y vas a acabar en un deceso. Entonces, esas cirugías se deben llevar a cabo. ¿Qué tan rápido? Bueno, puedes poner al paciente en condiciones, pues la familia puede tomarse un tiempo para
para pensarlo, que eso es lo que, es que eso es el problema. Se supone que nosotros sí debemos intervenir en las primeras 12, 24 horas. O sea, hay tiempo, pero relativo. Sí, exacto, por eso es urgencia relativa. Ajá. Tenemos que operar, más no es ya. Podemos esperar 2, 3 horas. A veces, por ejemplo, nos llegan muchos pacientes que tienen urgencias y que no los operamos inmediatamente. Por ejemplo, un paciente anciano que tiene una cosa que se llama trombosis mesentérica. ¿Qué es esto? Que se tapan las arterias que nutren a los intestinos y entonces pues se van a necrosar. A veces es generalizado, no hay nada que hacer, pero cuando es segmentario, tenemos que intervenir. Entonces, vamos a intervenir al paciente, pero el paciente nos llega deshidratado, infectado, en estado de choque. Entonces, no puedo agarrar y decir, lo opero así. Se correría un riesgo mayor. Se muere. Correcto. Entonces, hay cirugías magistralmente hechas por el cirujano y fallecen, ¿por qué? Porque no tomaron el tiempo para poner en condiciones al paciente. Para prepararlo. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros somos los que decimos, espérense, hay que poner al paciente en condiciones y después lo intervenimos. Pero hay muchas veces que el paciente ya lo tenemos en condiciones y entonces la familia es la que no decide. Vamos a esperar al primito Pedro que viene desde Huimanguillo. ¿No? Y entonces ahí estamos parados. Y ese tiempo de oro para operar al paciente muchas veces se pierde. Y entonces, puede causar claro, vamos a entrar mayores. en una situación mucho más difícil que si se hubiera operado cuando el paciente estaba apto para la cirugía. Muy bien. Ahí cuando hablamos de este tipo de cirugía es porque ya hay un padecimiento desencadenado. Claro. Claro, por ejemplo, apendicitis, una perforación intestinal, una perforación de úlcera. Muchas veces, ese es un caso muy, muy claro, ¿no? Por ejemplo, antes de que se vendiera, por ejemplo, todos estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones, que ustedes los conocen, los anuncian en la tele, que para la gastritis, operábamos muchas úlceras, úlceras sangrantes y esto. Esto ha disminuido, nos lo ha cambiado por el cáncer, porque ahora pues la gente se lo toma, no se da cuenta y generan cáncer. Pero bueno, hay gente que debuta con una perforación de la úlcera. Se da también en personas mayores, ¿no? Por ahí de 40, 50 años para arriba. Aunque sí quiero decir que las enfermedades se han ido corriendo hacia abajo, ¿no? Enfermedades que antes veíamos en 60 años, ahora las estamos viendo en 30 o en 40 años. Pero bueno, se perfora la úlcera. Entonces, nosotros nos llega el paciente en estado de choque, deshidratado y esto. Entonces la gente nos dice, ya opérelo. Sí, pero si yo no lo hidrato, si yo no le paso sus antibióticos y eso, el paciente va a fallecer. Entonces, estos son padecimientos que nos ponen en un predicamento, pero que primero hay que atender al paciente, ponerlo en condiciones y después operarlo. Esas son las urgencias relativas. Muy bien, pues digo, está muy, muy claro, pero en ambos casos hay gravedad. Claro, y la cirugía es inminente, no se puede rechazar la cirugía. O sea, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Se va a operar, más tarde o más temprano se tiene que operar. Sí, y si así no es. se quiere poner en riesgo la vida del paciente, hay que hacerlo cuanto antes. Claro. Muy bien. ¿Cuál sigue? Las programadas. Las programadas son ese tipo de cirugías que tienes un padecimiento que requiere cirugía, pero que no lo tienes que hacer ya. Te puedes tomar 15 días, 20 días, un mes. Puedes postergar la cirugía, más sin embargo, la requieres. Pero me parece que no sé, me da la impresión de que esta pudiera ser a veces la más complicada, en cuanto a que cuando no sientes la presión de hacerlo, como que lo vas postergando y lo vas dejando ahí. Se dice o se entiende que la medicina tendría que ser preventiva. Claro. Y uno utiliza la medicina siempre como curativa, o sea, vas al médico cuando ya tienes un problema encima. Este tipo de cirugía plantea un grave problema, ¿no? De hecho, hasta los ejemplos que traigo son esos. Traigo dos ejemplos. Uno, la hernia umbilical, que es muy común y que todo mundo, hasta los fisicoculturistas, es que están haciendo ahí fuerza, ¿no? Y se les salta el ombligo y tú, es otro músculo, no, es una hernia, ¿no? Para empezar. Pero bueno, ahí está su hernia. Y no se la operan, y no se la operan, y no se la operan. ¿Qué es una hernia? Bueno, la hernia es un hoyo en la pared que permite el paso a través de ese agujero, que pueden ser de dos cosas. Nosotros tenemos adentro un mandil de grasa que se llama epiplón, pero abajo del epiplón están las tripitas, ¿no? Los intestinos. O sea, está la piel. La pared, luego sigue el epiplón, que sirve para cubrir o para sellar alguna perforación, y atrás del epiplón están los intestinos. Okay. Entonces, pues tengo una hernia chiquita,
Es clásico que nos dicen los pacientes, tengo una hernia chiquita aquí, pero no me da molestia, la tengo desde que yo era niño. A ver, pero el hueco este que se hace, Ajá. ¿es en el epiplón? No, es en la pared. En la pared, en el abdomen. Ok. Es un hoyo ahí. Ajá. Entonces, el epiplón se puede meter, entrar y salir, entrar y salir. O bien puede venir la tripita, meterse, entrar y salir. ¡Ay, qué horror! Pero ¿qué es lo que pasa? La gente ya sabe y hasta se apachurra con el dedo. Se mete, como Sí. quien dice, la tripita. Claro, también en las hernias inguinales los señores hasta se las jalan, ¿no? ¡Pum! Y se la empujan. Entonces, venden hasta cinturones. Usa este cinturón para que no te brote la hernia. Falso, va a brotar. El cinturón no lo puedo traer todo el tiempo. Voy al baño, me echo un pujido, ¡pum! Y sale. ¿Qué pasa? Que cuando les decimos, hay que operarlo, la gente dice, no me da molestia, no me duele, además me la apachurro. Esa es la respuesta del paciente. ¿Qué pasa? Va a llegar el momento en que esta tripita, pues es como si fuéramos nosotros metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, y va a llegar el momento que no se va a poder regresar. Y cada vez se sale más. Claro, y cuando ya no regresa, pues es como si nos agarráramos o nos apretáramos el lóbulo de la oreja un buen rato o nos pusiéramos una liga en el dedo y lo apretáramos. Se me va a necrosar. Al principio, claro, al principio vamos a ver rojito, luego nos va a doler y luego se va a perforar esa tripa. Y entonces, o ese intestino, en lugar de ser una cirugía de 10, 20 minutos, que eso es lo que se lleva uno en una hernia umbilical, se perfora el intestino y entonces tenemos peritonitis, ¿sí? Tenemos que abrir, tenemos que hacer una resección de intestino. Si se puede, podemos hacer un empate, una anastomosis que nosotros les llamamos. Si no, hay que sacar un estoma y entonces van a estar haciendo popó por acá. Ay, qué Ajá. cosa tan... Pero eso en los mejores de los casos, porque cuando nos hacen peritonitis hay que hacer lavados de cavidad, o sea, se complica todo de una forma terrible. Una herniecita. Y el otro caso que es muy, muy frecuente es los padecimientos de la vesícula. Jalapa es un lugar donde a mí me sorprendió cuando yo llegué, cuando yo regresé, porque todo el mundo está enfermo de la vesícula aquí, qué bárbaro. Por ejemplo, yo estaba allá en México y operábamos hernias, operábamos estómagos y todo eso. Aquí prácticamente vivimos de las vesículas. ¿De veras? Sí, ¿Por qué? Tiene que ver la información genética, la dieta y todo esto. Pero es algo tiro por viaje. Me acuerdo también mucho de la primera vez que yo vi un Ascaris lumbricoides, una lombriz, que estábamos en México, en uno de los canales de las vías biliares. Yo lo quería publicar, estaba yo impactado porque estaba la lombriz ahí metida, ¿no? Ajá. Y le tomé fotos al ultrasonido y yo ya lo quería publicar y me dice uno de mis maestros en México, deja que llegues a Jalapa. No, aquí es también súper frecuente. En el Distrito Federal padecen de amibas y nosotros aquí de lombrices, ¿no? O sea, latas de angulas. Sí, no, sí, somos latas de angulas. Bueno, pero el asunto es que cuando le dice a un paciente, usted tiene piedras en su vesícula, hay que operarlo, te responde igual. No me duele, no me opero. ¿O cuánto tiempo puedo retrasar la cirugía? Pero yo no soy mago, yo no le puedo decir al paciente, se va a complicar usted mañana o pasado mañana. ¿Qué pasa? El paciente se va a su casa y regresa hasta el siguiente dolor. Entonces, hay muchos cirujanos que optan porque el paciente llega con dolor y dice, hay que operarlo y los apresuran a no operarse. Muchas gentes piensan que es porque debemos la letra del coche. No, definitivamente esa no es la razón. Bueno, a lo mejor la deben, pero no sí, es. pero siempre da para pagar. Aquí la razón es de que sabemos que si al paciente lo dejamos irse, no regresa a operarse programado, que eso sería lo ideal. Te enfrío el cuadro, dejo pasar 15 o 20 días y te opero. Y va a ser una cirugía prácticamente de rutina. A menos de que se complique esa situación y hagas una cosa que se llama piocolecisto, que se genera pus y eso. Pero eso sería lo ideal. Pero al paciente, si lo enfrías y se va a su casa, regresa hasta el siguiente dolor. Y cada vez que el paciente tiene un cuadro doloroso, la situación perivesicular es peor. ¿Por qué? Porque precisamente el epiplón, ese mandil de grasa que nos sirve para amortiguar golpes, se adhiere a las zonas donde están perforaciones o donde está inflamado. Entonces, una cirugía de rutina en la que tú podías entrar, ver la vesícula, los canales, que son las cosas que nosotros debemos manipular y que hay múltiples variantes anatómicas. La gente dice, me van a operar vesícula, operan mucho. Sí, pero igual que como operamos hay variantes anatómicas. Si yo me topo una vesícula desinflamada, delgadito todo, pues lo voy a encontrar muy fácilmente. Pero cuando me encuentro adherido el epiplom, la cirugía se torna muy difícil. Nosotros los cirujanos para operar, operamos como cualquier persona agarra las hojas de papel.
las tenemos que agarrar conforme a las separaciones que tienen estas hojas. Entonces nosotros eso le llamamos planos. ¿Como capa por capa? Pues las separaciones que hay entre los diversos tejidos. Diosito no puso líneas punteadas. Ojalá las hubiera puesto como las muñequitas. Indicativas, ¿no? Claro, no hay eso. Entonces, cuando nosotros estamos operando una situación en que está inflamado, que está pegado el epiplom, tenemos que ir jugando un poquito a la imaginación. Esto sería como si yo le echara a un paquete de hojas agua o cola loca y te diga, despégame las hojas. Sí, mucho más difícil. Es muy difícil. Entonces, eso es lo que nosotros nos enfrentamos cuando no se operan a tiempo. Pero independientemente de esto, la vesícula da muchas complicaciones. Las piedras se pueden salir de la vesícula y pueden obstruir la vía biliar principal. ¿Qué genera esto? El paciente se pone amarillo, empieza a orinar como Coca-Cola y empieza a hacer popó como si fuera crema, muy clarito. Y todo el mundo dice, ¿tiene hepatitis? No, no tiene hepatitis, se salió la piedra. Oye, Alberto, pero yo he oído de verdad muchas personas que dicen, me descubrieron piedras en los riñones, me estoy tomando un tecito de agüita de tiempo y de no sé qué. Sí, pero las piedras de los riñones son diferentes a las de la vesícula. Las piedras de los riñones, algunas, el mismo urólogo te da tratamiento porque se pueden disolver. Las piedras de la vesícula, no. O sea, no es el mismo caso. No es el mismo caso. Ahora, hay ciertas piedras, pero no en la vesícula, sino en los conductos biliares que se pueden disolver. Ciertas. ¿Cuál es la única indicación? Porque el problema es de ya, y me voy a llevar año y medio en tratar de disolver una piedra. Pacientes ancianos que no puedan hacerse un estudio que se llama CEPRE o no se puedan operar. Es la única indicación para intentar disolver, porque si yo tengo las piedras en la vesícula y están contenidas en la vesícula y las trato de disolver, lo único que voy a favorecer es que las piedras se salgan. Y las piedras, bueno, que no se puede, pero ok, vamos a suponer que se pudiera. Las piedras se salen, son mucho más peligrosas fuera de la vesícula que adentro, porque cuando están adentro, pues hacen colecistitis, se va a perforar la vesícula probablemente, ok. Pero si se salen, hacen una cosa que se llama colangitis, que es mortal, o hacen pancreatitis. Y la pancreatitis más agresiva que existe es la pancreatitis de origen biliar, que es la que evoluciona más frecuentemente a pancreatitis fulminante. Entonces, el hecho de las piedras de la vesícula, me espero. Nah. Ahora, ¿qué otro problema tenemos en México? Todos somos obesos, o diabéticos, Ya déjalos, o hipertensos. No, pues es que así somos. Bueno, hay uno que otro. No, pero así somos. O sea, la obesidad es una bronca, característica ya. claro, ¿No? Y la diabetes, la hipertensión. A la hora de operar, si yo opero un paciente delgado, es mucho más fácil que se opere un paciente obeso. Si yo opero un paciente que no es diabético, es mucho más fácil que se opere un diabético. Claro. Entonces, hay muchas comorbilidades que nosotros le llamamos, por lo cual lo ideal sería que el paciente se operara en el momento en que le dicen, usted tiene piedras, hay que operarlo. Y en ese momento Pero tomar la decisión. claro, pero ¿qué pasa? Fíjate, esto es simpático porque le dice al paciente, lo vamos a operar y no se opera. O al paciente fumador, deje de fumar porque puede hacer trombosis. Y no lo dejan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo operas, aparte de que está la cirugía complicada, ¿sí? Te pueden hacer trombosis. Y si te hacen trombosis, el paciente dice, es culpa del doctor. Yo no le pongo el cigarro en la boca al doctor, al paciente, Sí, ¿no? claro. Entonces, ojo, porque las comorbilidades también se pueden prevenir. Vamos a suponer que alguien llega con colecistitis. Yo le digo, usted tiene piedras en la vesícula y requiere la cirugía. Soy diabético, doctor. Ok, perfecto. Fumo. Ok, perfecto. Soy hipertenso. Ok. Ya tienes ahí 3 factores más de riesgo, ¿no? Tengo tiempo para decir, ok, vamos a controlarle su glucosa. Vaya con el endocrinólogo o con el internista. Vaya con el cardiólogo. Y entonces ponemos al paciente en condiciones, no como el otro que lo teníamos que hacer rápido, podemos llevarnos tiempo en ponerlo en condiciones, lo ponemos en condiciones y entramos a operarlo con todo controlado. Muy poco probable que tengamos una complicación. Sin embargo, si el paciente regresa hasta el próximo dolor y entonces ahí sí tengo una situación de urgencia, corrígele diabetes, hipertensión, tabaco y todo eso en 5 horas. Sí, claro. Pero además, también uno tendría que tomar en cuenta, yo iniciaba esta charla de hoy diciendo que hay situaciones que nos rebasan porque oímos la palabra intervención quirúrgica o operación y necesariamente te pones nervioso. Sin embargo, hoy la tecnología, los avances de la medicina, que es
se dan a cada rato, a cada minuto, hacen estos asuntos mucho más llevaderos. Yo recuerdo hace muchísimos años un familiar que operaron de la vesícula y era una operación literalmente de caballo. Con un posoperatorio difícil, que no podían tomar agua, que no sé qué, un montón de cosas. ¿Cómo es hoy esta parte de la cirugía? Fíjate que la cirugía sigue siendo lo mismo. Lo que cambió fue el abordaje. Ok. Antes hacíamos grandes incisiones, aunque hay que aclararlo, que aunque hagamos ahora perforaciones, puedes acabar abierto. O sea, inician con una cosa muy moderada. Sí. Hacemos hoyitos, metemos unos trócares, una cámara de televisión y estamos operando muy padre así. Sin embargo, cuando encontramos cosas que no son posibles resolver laparoscópicamente, pues tenemos que abrir. Claro. Ahora, la cirugía sigue siendo lo mismo, los mismos riesgos, un poco más segura. Siempre que alguien fallece en una cirugía le echan la culpa al anestesiólogo. Y esto es un mito, ¿no? Es un mito. Ahorita voy a quedar bien allá en la casa, pero es un mito, ¿no? En la actualidad la anestesia es tan segura como volar. Bueno, depende de qué línea aérea, pero como volar, ¿sí? Es muy poco probable que con la anestesia te pase algo. Okay. Ajá. ¿Puede suceder? Sí, porque la cirugía per se tiene riesgos. Todo el mundo va al dentista y todo el mundo al dentista le tiene miedo por el zzz, ¿no? El pero sonidito. No por ningún riesgo. Pero el dentista tiene el mismo riesgo. Y ha habido pacientes que se chocan en el dentista. Bueno, en el odontólogo. Esto mismo pasa en la cirugía. Aunque el riesgo es bajo, existe. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación, yo cuando voy a operar una vesícula, incluso tengo ya hasta mis diapositivas ahí con todas las lesiones posibles de la vía biliar y todas las posibles complicaciones que puede tener ese paciente. Aunque sea una cirugía controlada. Perfectamente, sí, no, y además perfectamente bien realizada. Claro. El propio puede organismo suceder. del paciente puede desencadenar. Te decía yo de las variantes anatómicas. Claro. Hay muchas variantes anatómicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos conductos que pasan a través de la vesícula y luego salen al conducto principal. Yo entro por la vesícula y me llevo ese conducto. Y después ese paciente se va a poner amarillo. O sea, existen los riesgos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, me llega el paciente, le digo, usted tiene esta enfermedad y lo tengo que operar. Este es el tipo de cirugía, le explico perfectamente qué es una cirugía laparoscópica. Puede quedar usted abierto, le explico la cirugía abierta, pero también le explico todas las posibles complicaciones y su resolución. Y el paciente debe de tomar conciencia de que aunque lo más seguro es que todos vamos a ser felices como en los cuentos, uno de cada 300 en cirugía electiva va a tener complicaciones. 1. ¿Quién es el 1? Yo no sé. Si yo supiera, se lo mando a mi peor enemigo. Claro. Bueno, al cirujano, peor enemigo mío. Sí, claro. Bueno, no tengo, pero sí, ¿no? Pero yo no sé quién va a ser ese 1. Pero si yo entro en situación de urgencias, esto se va hasta el 25%. ¿Qué cambio, no? De 1 en 300 al 25%. Ahora, yo entiendo que cuando le decimos al paciente, lo tengo que operar, se pone frío y siente de una forma terrible, ¿no? Pero yo también veo que hay muchas cirugías que no llegamos a ellas, que son las selectivas y que la gente las toma con muchas ganas. Pero además eleva todo, porque eleva, bueno, necesariamente el riesgo, los nervios, el estrés del paciente, de la familia, incluso del propio cirujano. Y eleva también los costos. Ah, por supuesto. Por supuesto. Hay una desproporción ahí, ¿no? Claro. Si el paciente que yo tengo considerado que va a estar 12 horas, se queda 48, 72 o 6 días, porque se le complicó. Pues ya cambió. Es lo que te decía, por ejemplo, en la cirugía de hernia umbilical. Yo entro con un paciente de cirugía de hernia umbilical, es una cirugía de 20 minutos, con anestesia local y sedación. ¡Qué padre! Y va a salir caminando el paciente. Y a veces se van a la media hora de que los operamos. Pero ¿qué pasa cuando se estrangula la hernia? Ya es una cirugía bajo anestesia general, ¿sí? Lavado de cavidad, colostomía. El paciente va a estar 6 o 7 días internado. Sí, pues entonces va a pagar una ya fortuna. se dispararon los costos. En el caso particular de las hernias, ¿todas las hernias se deben de operar? Sí, todas. Aunque no duelan, aunque casi ni se vean. Es que no es porque se vean, es por el riesgo. La hernia es un agujero que hay en la pared y que por ahí puede salir una tripa, un intestino, ¿no? Puede salir el epiplón. Entonces, el riesgo de estrangulación
es muy alto. Hay unas hernias sumamente raras que se llaman obturatrices, que son unos huecos que tenemos acá en la pelvis y que no las podemos diagnosticar, y el paciente te llega diciendo que le duele la pierna y acaba con el traumatólogo y luego se dan cuenta que es una hernia obturatriz. Hay que operarlos porque ahí también se estrangulan. Pues más claro, ni el agua. Nos queda pues ya prácticamente nada de tiempo. Yo te quiero agradecer mucho el que hayas venido a 30 minutos y particularmente agradecerte mucho que hayas sido tan claro y tan rotundo en estas explicaciones que nos has dado. Así es que si usted tiene un problema de salud, si usted ya tiene recomendada una cirugía, pues más le vale que tome cartas en el asunto, ¿no? Sí, la cirugía hay que hacerla en el momento que se requiere, no para después. Muy bien. Gracias, Alberto. Que te vaya muy bien. Y yo le quiero agradecer mucho a usted también que me haya acompañado aquí en 30 minutos. Y como siempre, lo espero en la próxima.